el tipo de escuela en que están es diferente, las escuelas más caras son más accesibles a los pacientes que tienen seguro privado, eso es bastante obvio, puede ser un factor que influye en el desarrollo del lenguaje. Hicimos un análisis multivariables y interesantemente el factor más importante era el tipo de seguro. El tipo de seguro es el que predecía el tiempo a recibir habilidad lingüística en esa forma tan rudimentaria. No importaba el tipo de inserción, de hecho no importaba cuándo fue implantado, ni la edad. O sea que el seguro, algo del seguro es importante, más allá de que están siendo atrasados. Así que, aunque le funciona un punto de vista biológico al implante, hay un atraso importantísimo y crítico en el desarrollo lingüístico en los pacientes públicos, por lo menos en nuestro centro hospitalario. ¿Y por qué? Ahora lo que le voy a decir son mis generalizaciones o mi interpretación de por qué los pacientes públicos no reciben, además de que son atrasados en términos de recibir el implante, por qué no están recibiendo bien. Me puse a investigar y no me encontré mucho en la literatura ni de Estados Unidos ni del mundo en este tema. Un tema socioeconómico en los implantes, en el desarrollo lingüístico. Sin embargo, había un estudio de Dinamarca, de un grupo de pacientes implantados nacionales, 94 pacientes, un grupo bastante equitativo en número de pacientes, muy similar a nuestros resultados, pacientes divididos entre el oeste y el este del país. Los pacientes del oeste no estaban desarrollando el lenguaje al igual que los pacientes del este o del oriente del país. Sin embargo, los pacientes occidentales de Dinamarca habían recibido muchas más terapias y mucha más asistencia y los padres estaban hasta aprendiendo el lenguaje de señas. ¿Por qué? Bueno, uno puede decir, es muy interesante porque Dinamarca, se puede pensar, si uno ve lo que son los rankings de la OSD, Dinamarca en cierta forma es el país menos desigual que hay en el mundo. O sea, el país más socialista en cierta forma desde el punto de vista social. No hay mucha diferencia entre el rico y el pobre. O sea que lo que yo veo en mis pacientes capaz que no tiene que ver con el estatus socioeconómico. En Dinamarca tienen un problema similar, teniendo un estatus, una igualdad socioeconómica bastante pareja, digamos, la más pareja del mundo. Sin embargo, cuando uno ve el mapa del país, uno ve que hay diferencias en lo que es el aspecto rural y urbano de Dinamarca. El occidente de Dinamarca es bastante rural y el oriente de Dinamarca, donde está la capital, Copenhague, es urbano. Y aquí es donde se están implantando todos los pacientes. Que significa que los pacientes del occidente van a implantarse a Copenhague y luego se regresan a sus casas en un ámbito rural. ¿Qué significa eso? Que el acceso remoto al centro de implantes parece ser bastante crítico en términos del desarrollo del lenguaje. Es mi interpretación de ese estudio. Y eso es una diferencia. ¿Dónde están siendo rehabilitados los niños? ¿Cuánta involucración hay de la familia? ¿Cuánto hay de la escuela local? Importante. ¿Y cuánto tiempo están usando el implante? Ahora tenemos la habilidad de documentar eso con los sistemas tanto de Advanced Bionics como de Cochlear, ¿no? ¿Cuánto tiempo usaron el implante? Puede haber diferencias también. Pero bueno, les dejo ahí el tema del implante porque yo pienso que el avance del implante en el niño que nace sordo, en cierta forma, desde el punto de vista tecnológico, hemos llegado a un nivel estable. El implante funciona, es una cirugía que funciona muy bien. Creo que es un problema más social que existe ahora en términos de la rehabilitación del niño que nace sordo. El avance tiene que venir de un punto de vista social, como se hizo con el tamizaje, más que en la tecnología. Esa es mi opinión. Voy a pasar un poco ahora a la vía aérea, en los minutos que me quedan. Chevalier Jackson, me encanta este dicho del 1937. El momento del diagnóstico de la vía aérea inferencial ha pasado. Ya podemos diagnosticar cualquier patología de la vía aérea, desde el adulto hasta el recién nacido, desde el anciano hasta el recién nacido. Y eso fue en 1937, o sea que si nosotros tenemos un pacientito con estridor o con algo en la vía aérea que no estamos seguros, si Chevalier Jackson tenía la habilidad en el 1937 de llegar a un diagnóstico no inferencial sino definitivo, nosotros deberíamos poder hacerlo también. Y ha habido mucho avance en esta área. Los avances en anestesiología son de los más importantes de nuestra especialidad. Si no fuera por los avances de anestesiología, estaríamos un poco con más dificultad en la evaluación de la vía aérea.
Este es un anestesista en un caso de vida aérea dormido en el hospital. Me encanta esta foto y siempre la muestro, pero muestra lo que a uno le gusta ver en el quirófano en cierta forma. Nadie nervioso, todo el mundo tranquilo, el anestesista está inclusivamente dormido. Perfecto. Y los instrumentos, claro, han avanzado. Tenemos los balones que han aportado mucho, voy a hablar un poco del tema, los debridadores y los láseres en fibra, que me parece que estos tres tipos de instrumentos han hecho nuestra tarea como intervencionistas o cirujanos endoscópicos o abiertos, nos las ha hecho mucho más fácil. No voy a entrar en detalle acerca del tipo de reconstrucción que hay, sin embargo quiero hablar del estado actual y hacia dónde vamos, ¿no? Cirugía endoscópica ha mejorado, sin ninguna duda ha mejorado las eventualidades de las patologías de la vía aérea, pero no hay que estar enamorado de la cirugía endoscópica como única herramienta, porque vemos muchos pacientes, estoy seguro que todos tienen, que han sido intervenidos docenas de veces de formas endoscópicas que no avanza y eventualmente empeora la patología y hace la reconstrucción definitiva más dificultosa, más difícil. Entonces la dogma siempre tratar 3 veces, no más, y si no está funcionando buscar una opción más definitiva. ¿Cuáles son las cirugías que han revolucionado, digamos, este campo? El cryosplit, la laringotraqueoplastía, la resección cricotraqueal, o la resección cricotraqueal extendida con un injerto posterior, o el slide traqueoplasty. Voy a dar un ejemplo anecdótico de cada caso y ver cuándo necesitamos algo más. ¿Dónde necesitamos algo más? No podemos hacer todo con este tipo de cirugías que tenemos. Vamos a casos anecdóticos. Un caso anecdótico de un caso que probablemente se manejaría muy bien con una intervención endoscópica, porque tenemos una estenosis cicatrizante, digamos, que es muy fácil de romper con un globo y resolver inmediatamente y ver un cambio muy importante en la luz de la vía aérea. Se ve la cicatriz que casi desaparece, digamos, con la fractura de la cicatriz que provee el globo no complaciente que utilizamos. A los 3 meses, 9 meses y 2 años. En nuestro hospital publicamos un par de trabajos en torno a nuestros resultados con las dilataciones, y sí, la verdad es que ayudan, como en la mitad, un poquito más de la mitad de los pacientes pudimos evitar la necesidad de ir a una reconstrucción abierta. Y también a veces rescatar una cirugía abierta que está fracasando con los globos. Pero quiero decir que el término dilatación de la vía aérea no es un término correcto, porque uno no está dilatando la vía aérea. Uno está utilizando el globo para romper cicatriz dentro de la luz de la vía aérea, y uno no está dilatando la pared de cartílago de la vía aérea, eso es imposible. Uno no puede dilatar la vía aérea, uno rompe la cicatriz. Pero el término es dilatación, la dilatación es incorrecta. Los casos que no van muy bien, por lo menos con nuestra experiencia en nuestros pacientes que no van tan bien con los globos, son los casos más severos. No significa que no va a funcionar con un caso severo, pero es más difícil que funcione a largo plazo una intervención endoscópica en un caso de estenosis grado 3 o 4. Bueno, obviamente en grado 4 siempre nos abordamos de una forma abierta. Y lo que quiero decir es que también hay que estar más pendientes del paciente, porque un dato bastante importante que notamos en nuestros pacientes es que los que fueron intervenidos con una intervención endoscópica tuvieron más intervenciones no planificadas, o sea, que presentaron de forma más urgentes en momentos que uno no esperaba una intervención. Por lo menos fue nuestra experiencia con estos pacientes. Cuando intervenir de forma abierta, la edad no es un factor, eso siempre lo vuelvo y lo repito, la edad en sí no es un factor. Hay muchos estudios grandes de Cincinnati y otros centros que muestran que la edad del niño no es un factor en la intervención de la estenosis subglótica. Más importante es el estatus cardiovascular, el estatus pulmonar, el peso del paciente, son factores mucho más importantes. Y una estenosis severa, tratado con traqueotomía y esperar, es una situación bastante con alta mortalidad anual, digamos. Una mortalidad anual mucho más alta de cualquier mortalidad asociada con las cirugías reconstructivas. Y la cirugía funciona bien en sí en un niño pequeñito. Este es un niño de 3.5 kilogramos con injerto entero posterior, una estenosis grado 3 que había sido intervenido con globos. Funciona bien, o sea, el hecho de tener un cartílago más pequeño, una luz más pequeña, no involucra que la cirugía no va a funcionar. Un ejemplo de un paciente con una estenosis
Ya un paciente mayor, adolescente, 16 años, con una estenosis tráqueo-subglótica, poco más larga, pero con buena distancia entre la cuerda vocal y la estenosis, intervenido con una primero con globos, ¿no? Dilatación, que parecía que iba a ir bastante bien. Sin embargo, 2 semanas después o un mes después de 2 intervenciones endoscópicas, continúa con síntomas. Yo no les puedo decir en cada caso cuál caso le va a ir bien con el balón y cuál no. Hemos tratado de investigar nuestros pacientes en punto retrospectivo y no podemos determinar a qué paciente le va a ir bien. A algunos le va bien, a otros no. Algunos necesitan más. Este era un paciente que necesitaba más. Tenía síntomas de estridor, regresaba al cuarto de urgencia y 2, 3 dilataciones no nos habían dado un resultado definitivo a largo plazo y recibió su resección cricotraqueal, que así es como se ve dentro de la cirugía, cuando uno está confirmando que la anastomosis está bien, y 2, 3 semanas después, ya con la vía aérea sana, ¿no? Así es cuando los casos van bien, las cirugías funcionan bien, estas cirugías funcionan bien. ¿Qué tal cuando tenemos un pacientito de 2, 3 meses de edad con este tipo de endoscopía, una estenosis traqueal larga, en este caso involucrando casi toda la tráquea? A verla de vuelta, que fue bastante rápido. Larga. El doctor Cotton, yo lo escuché en una charla en diciembre recientemente que dio el keynote speech en la Sociedad de Otorrinolaringología de Avances SENTAC, que es otra sociedad un poco menor a ASPO, pero una sociedad de otorrinolaringología infantil en Estados Unidos. El doctor Cotton dijo que esta cirugía, el slide traqueoplastia, su forma de ver había sido el avance más importante en lo que es la reconstrucción de la vía aérea en los últimos 20 años. El slide traqueoplastia es la cirugía que uno usa para ese tipo de patología, de una estenosis de distancia larga, digamos. Este era un paciente que tenía agénesis del pulmón izquierdo, como ven, estamos viendo dentro de la luz del bronquio derecho, y así es clásicamente como se ve el resultado de una traqueoplastia tipo slide, una figura de 8, ¿no? Aquí se va a ver 2 meses después, 2 meses después cómo se aprecia la luz después de una cirugía de slide que ha funcionado bien. No tan bien, porque como vemos tenemos la cuerda vocal izquierda débil 2 meses después de la cirugía. Lo que se aprecia es la tráquea con muy buena luz y con la llamada figura de 8 y muy corta la tráquea, muy corta, el doble de la luz, la mitad de la distancia. Les voy a presentar otro caso de cuando, en mi forma de ver, dónde están los gaps, dónde no tenemos algo, una herramienta quirúrgica, una técnica quirúrgica que funcione bien. Un pacientito de 5 meses de edad, admitido varias veces a cuidados intensivos con estridor, que tenía un sling pulmonar y que tenía su vía aérea muy parecida a la del otro paciente, con una estenosis importante, 2 milímetros de luz, larga, y encima de eso en la carina con un sling que apretaba la carina. Se le realizó un slide traqueoplastia en el hospital hace como 4 años ya. Una semana después todavía seguía intubado, lo habían tratado de extubar 3 días después de la cirugía, no había podido actuarse, estaba intubado y habían notado un poquito de aire en el mediastino, creo que 4 días después de la cirugía o 5 días después de la cirugía, y seguía intubado. Me llaman esas llamadas a las 3 de la mañana cuando uno está en la mitad del sueño, REM, y lo despiertan que el paciente está mal, que no está ventilando bien, intubado y está mal. Entonces vamos urgentemente al quirófano y aquí es lo que nos encontramos. Hace 7 u 8 días había tenido su traqueoplastia, su slide traqueoplastia. Y como pueden ver, lo que estamos viendo es está el segmento distante de la tráquea, totalmente desprendido del segmento cefálico próximo, ¿no? Ahí se ve la lengüeta posterior de la pared posterior del slide, algunos puntos totalmente desprendidos. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Básicamente tenemos un segmento de 4 centímetros sin ningún tipo de cartílago. Imposible reaproximar esos segmentos. Totalmente imposible reaproximarlos. Una deficiencia completa de una slide.
hicimos, no se manejó con lo que pudo, agarramos dos pedazos de cartílago, pusimos uno anterior, uno en una pared lateral, lo cubrimos con pericardio y lo intubamos hasta la carina, justo la carina. Sin embargo no ventilaba bien, necesitaba oxigenación extracorporal y la tuvo como por 2 semanas. Lo llevamos al quirófano un par de veces, pero nada más le muestro cómo se veía 2 semanas después. Lleno de fibrosis, de tejido, granulación, inflamación, dilatado, y se ve el cartílago flotando un poco. Seguíamos con un tubo endotraqueal hasta la carina, 2 semanas después. Seguimos dilatando, eventualmente le pusimos una traqueotomía. Este es con la traqueotomía, una cánula larga. Se ve, no sé si se aprecia muy bien la apertura de la cánula y el tejido de granulación tapando la vía aérea justo más allá de la cánula. Eventualmente seguíamos dilatando y removiendo tejido y pudimos lograr poner una cánula justo en la carina. Esto es la carina. Y ahí a mantener la cánula en sí como un stent. 2 meses después, a ver, tuvo 3.0, sigue con una vía aérea bastante flácida, inflamatoria, no muy bonita, y nos mantuvimos con el tubo. Eventualmente pusimos una cánula más corta cuando pensamos que se podía mantener todo un poco más cicatrizado. Un mes, bueno, eventualmente tuvo 17 endoscopías, fibrosis, pero una luz de vía aérea que la manejamos con láser, etcétera, y eventualmente tuvimos suerte y este paciente fue decanulado 2 años después de su evento. Pero lo que quiero decir es que nos faltan, nos faltan stents útiles para el niño que podamos usar en la tráquea, no existen. Nos faltan técnicas de traer tejido de otras partes del cuerpo o de otras personas o fabricadas en un laboratorio, no existen. Voy a hablar un poco claro, el caso de Italia, ¿no? Que publicaron un grupo de pacientes que habían tenido tráquea sintética con células madres implantadas en pacientes que o nacieron sin tráquea o que tenían cánceres de tráquea adultos. Y fue muy sensacional este artículo que salió en el Lancet en el 2011. Y este otro artículo más reciente, y les quiero recalcar el nombre de Birchall, porque él es un cirujano de Londres, que es el único que ha hecho un niño. Y a ese niño le ha ido bien. La mayoría de los pacientitos o los pacientes de este grupo murieron. De hecho, llegó no sé si se enteraron de los cargos de pobre conducta científica, de inventar resultados, de no publicar bien, y fue una cosa bastante engorrosa y causó que mucha gente se tuviera que ir de sus puestos de trabajo tanto en Suecia como en Italia. Y bueno, no sé dónde estamos con esto, pero este tipo de situación ha manchado un poco lo que es la ingeniería artificial de tráqueas en el laboratorio. Sin ninguna duda no está de una forma accesible para la mayoría de los centros. Llegué a los 25 minutos y me quedaba hablar de papilomas un poco. ¿Puedo 5 minutos más o no? Quiero respetar el tiempo. Bueno, entonces vía aérea, ¿dónde estamos? Al final voy a resumir, pero nos falta desarrollar una técnica accesible para cualquier centro cuando faltan segmentos importantes de la vía aérea. Nos falta desarrollar un stent en la vía aérea pediátrica. Eso falta. Papilomas, cuando hay casos de papilomas severos, todos tenemos siempre, cuando uno habla con los colegas en otras partes del mundo, siempre cada colega otorrino infantil tiene un caso como este que les voy a presentar, de un caso de papiloma severo, que el paciente se está muriendo, que presentó a los 4 meses de edad con la vía aérea completamente llena de papilomas. Los instrumentos que se están utilizando hoy en día, el derivador en lo que es la otorrinolaringología infantil, se ha hecho el preferido, pero se usan herramientas frías, láser, todo funciona bien. Pero el pacientito que les muestro tenía visitas al quirófano cada mes de su vida por los primeros 6 meses que yo lo conocí, a los 4 meses. Tenía el papiloma tipo 11 agresivo, y varias veces con obstrucción de la vía aérea importante. Inyectamos pseudofovir, le pusimos una traqueotomía a los 11 meses de edad,
Claro, al mes de poner la traqueotomía, se le empieza a llenar la tráquea de papilomas que no tenía antes de la traqueotomía, pero necesitaba la traqueotomía porque se obstruía demasiado y cada 3 semanas lo tenía que llevar al quirófano. Entonces viene el tratamiento adyuvante, ¿no? Cuando uno tiene más de 4 procedimientos por año, papilomas de tráquea o compromiso de la vía aérea. Cada una de estas características eran características de nuestro paciente. Entonces le dimos todos los adyuvantes de papilomas que existen, interferón, cidofovir. El interferón no lo aceptó muy bien, no le causó ninguna diferencia en los papilomas, siempre la vía aérea completamente y en papiloma. Indol, 3-carbinol. Y empezó como a los 6-7 meses de haber puesto su traqueotomía a presentar cada mes con obstrucción de la traqueotomía, necesitando un ventilador de alta presión, inclusive con el ventilador no ventilando bien. ¿Por qué? Porque se le estaba llenando la vía aérea distante de papilomas. ¿Y cómo lo manejamos? Como por 6 años. Cada mes, con un debridador a través del estómago y un broncoscopio desde arriba, entendí que de esta forma era la forma más simple, en cierto aspecto, de poder removerle esos papilomas distantes sin tener que poner una cánula más larga. Porque obviamente al poner una cánula más larga uno llega el papiloma más hacia abajo. Si nunca han tratado esta técnica, se las recomiendo. La verdad es que es muy buena. Con Valsalva del broncoscopio y presión alta uno infla la vía aérea y con el debridador a través del estómago uno puede visualizar muy bien lo que está haciendo. El problema que yo tengo cuando uso láser en la vía aérea distante, en la tráquea distante, sangra, no veo bien, no sé dónde estoy usando el láser. Y con este tipo de técnica, la verdad es que me va muy bien. Me fue muy bien con este paciente en el término de que pudimos por lo menos manejarlo por mucho tiempo así, removiendo sus papilomas con el debridador en la tráquea distante, ¿no? Para mantener una luz. Así lo manejamos. Estuvo estable, sin más tratamientos ayudantes porque nada le había funcionado. Y entonces vimos este artículo que publicó el doctor Seitels de Boston, de la utilización de bevacizumab o Avastin para los papilomas. Y hablé con el doctor Best, que ahora está en Hopkins. Lo vi en una reunión como esta, digamos así, de la sociedad local, y le comenté a mi paciente y de su artículo que había visto, y él me dijo, no, sí, utilízalo. ¿Cómo lo utilizamos? 10 miligramos por kilogramo intravenoso, que se lo dio el hematólogo de nuestro hospital, el oncólogo, no nosotros. Nuestro servicio no está capacitado para monitorear la presión, las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera. Lo que le quiero decir es que ese paciente cada mes no es porque yo quería, necesitaba remover sus papilomas distantes para no obstruir su tráquea, su traqueotomía mensualmente. Después de 3 meses ya se empezaba a notar una diferencia en la vía aérea. Por primera vez en su vida pude ver una cuerda vocal, la subglotis totalmente limpia de papilomas y la tráquea con una reducción importantísima de papilomas. Y ese paciente solo en el último año fue al quirófano una vez. O sea que a este paciente, que es anecdótico, no significa nada científico, como sugerían el grupo de Seitels de Boston, parece ser una medicina que por lo menos en este caso es casi milagrosa para el paciente. Bueno, con eso tengo un poquito más de mi tiempo. Quiero concluir que la rehabilitación auditiva me parece un reto más social que de tecnología. Que nos falta en la vía aérea, nos faltan los stents, nos faltan las técnicas para las dehiscencias o la agénesis de tráquea y los tratamientos ayudantes. Obviamente los papilomas, como todos saben, necesitamos continuar en los avances, y pienso que el Avastin es muy prometedor. Seguramente van a escuchar mucho más de esto en los próximos 2 o 3 años. Así que agradezco mucho su atención y cualquier pregunta a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Preciado por presentarnos su experiencia en estas áreas que son críticas para los otorrinos que vemos niños y sobre todo en instituciones.
Pasamos un gran capítulo dentro de la otorrinolaringología pediátrica. De hecho, casi el primer tomo del texto del doctor Bluestone es relacionado a otitis media. La otitis media forma parte de ese gran grupo de patología que todo mundo o todos los otorrinopediatras vemos. Representa una enorme carga de la enfermedad, este problema. Es un problema de salud pública, es un problema que se le han dedicado horas de esfuerzo, horas de investigación y mucho dinero en muchos países del mundo. Es una cantidad enorme de niños que han tenido otitis media, 7 de cada 10 niños han tenido una vez otitis media, la mayoría en niños menores de 5 años. Y entonces uno quiere ubicarse en donde está, sobre todo en relación a la otitis media aguda bacteriana, que es lo que más atención ha recibido seguramente en las últimas décadas. Y si ustedes ven esta tabla representa nada más la investigación que se ha realizado en Latinoamérica. Existe en Asia, en África, en Europa. Y si ustedes se fijan, hay países que han dedicado mucho tiempo de investigación para la bacteriología de la otitis media aguda. México, desafortunadamente, tiene una baja tasa de información en relación a la bacteriología de la otitis media. Ni los pediatras, ni los infectólogos, ni los otorrinolaringólogos hemos estado muy involucrados en las últimas décadas en este aspecto de la bacteriología de la otitis media. Tenemos muy pocos casos, sí nos supera con mucho algunos países como son Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, pero el punto al que yo quiero llegar en esto es que de los últimos 40 años hacia acá, son 3 bacterias que siguen siendo fundamentales en la etiología de la otitis media aguda bacteriana y sobre todo neumococo Haemophilus influenza. Por alguna razón, en Latinoamérica, Moraxella catarrhalis no tiene una importancia epidemiológica como lo puede tener en países como Estados Unidos o en Europa. Entonces, esto nos simplifica a nosotros nuestra tarea porque son 2 agentes contra los cuales vamos a poder actuar. Esto habla simplemente de las tasas de resistencia que tiene Streptococcus pneumoniae, que sigue siendo el germen más común de la otitis media aguda bacteriana. Estos son datos recientes en nuestro país. Ustedes pueden ver que aquí ya son los nuevos puntos de corte que se modificaron en el 2008 y en donde nosotros seguimos siendo líderes en resistencia bacteriana en Latinoamérica. No es algo para enorgullecernos, pero seguimos siendo líderes en esto como lo fuimos desde hace algunos años. Ustedes pueden ver en los menores de 5 años y en la población de adulto, y vemos claramente que prácticamente en la población pediátrica la mitad de los Streptococcus pneumoniae en otitis media son resistentes a penicilina y nosotros casi con un 35% de resistencia global. ¿Esto en qué incide? Esto incide en los tratamientos que se han dado en relación a los antibióticos con los que contamos actualmente. Este es un resumen de todo lo que se ha publicado en relación a la eficacia de los diferentes antimicrobianos cuando se realizan dobles timpanocentesis, como lo ha publicado Ron Dagan en Israel, y donde pueden ustedes ver claramente que cuando el neumococo es susceptible a penicilina, prácticamente todo funciona, todos los antibióticos funcionan. Sin embargo, cuando en la columna azul que está atrás, vemos el Streptococcus pneumoniae resistente, y eso me interesa porque nosotros tenemos tasas altas de resistencia, vemos que existen claras diferencias en lo que vino siendo los años anteriores, en donde nosotros utilizamos, por ejemplo, amoxicilina a dosis baja, como la necesidad de utilizar amoxicilina a dosis alta, utilizar ceftriaxona a 3 dosis en vez de 1, y como antibióticos como son el sulfamethoxote, imetopril o la citromicina se asemejan al placebo. Y esto motivó que en el 2003, en la actualización de la guía de la Academia Americana de Pediatría en relación al manejo de la otitis media, ya desaparezcan las dosis anteriores que nosotros conocíamos de 40 miligramos por kilo a 80 miligramos por kilo, o incluso amoxicilina combinada con ácido clavulánico a 90 miligramos por kilo de peso por día, y dejando las cefalosporinas de tercera generación o de segunda generación como medicinas alternativas. Entonces, ¿en qué resumimos esto? Bueno, esto lo resumimos en que si bien es cierto estamos incrementando las dosis, va a llegar un momento en que ya no podamos seguir subiendo más la dosis. Y alguien propuso, bueno, pues que se creen más antibióticos. Bueno, la realidad es que ustedes tampoco van a ver el desarrollo de nuevos antibióticos. Ustedes pueden ver aquí cómo ha decrecido el desarrollo de antimicrobianos a nivel de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque los antibióticos han sido víctimas de su propio éxito.
fueron tan exitosos que no representaron algo apetecible para la industria farmacéutica. Es más lucrativo las alergias, es más lucrativo la neurociencia, el cáncer, las enfermedades metabólicas, que dar un antibiótico por 10 días. En 10 días un paciente se puede morir o puede curarse, y eso no le representa a la industria ningún beneficio. Esa es la razón por la cual actualmente se están dando estímulos fiscales en muchos países para que los laboratorios desarrollen nuevos antimicrobianos. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que idear otras estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? El mejor empleo de antimicrobianos a través de técnicas de educación para el mejor uso de estos antibióticos. Entonces no contamos con antibióticos. Y esto en los últimos 10 años también ha sido consecuencia, además del mal uso de los antimicrobianos, de la identificación cada vez mayor en investigaciones y en publicaciones de lo que son las biopelículas. Biopelículas en rinosinusitis crónicas, biopelículas en prótesis, llámese implante coclear, prótesis de tráquea o de donde ustedes quieran, existe la posibilidad de que se desarrollen biopelículas. Y sobre todo también que estos cultivos negativos que se leen en las timpanocentesis de las otitis medias y que se presumía que eran de etiología viral, pues ya vimos que el 50% de ellas es por la presencia de biopelículas. Entonces esto ha generado retos para nosotros como otorrinolaringólogos. ¿Cuáles son esos retos? Pues los retos son que seguramente en un futuro va a haber el desarrollo de técnicas de imagen que permitan, no invasivas, que permitan la identificación de estas biopelículas. Es decir, que contemos con un estudio muy sencillo que nos permita saber si existen estas biopelículas, dónde está su ubicación. Pero también nos faltan muchas cosas por saber. Nos falta saber la característica del papel de los receptores de la superficie del huésped y también cuál es el papel tanto del ambiente como la inmunología del receptor o del huésped que esté incidiendo para que se desarrolle o se degrade esta biopelícula. Y si bien es cierto que todos sabemos que la coinfección de virus con bacterias es un dato de mal pronóstico para una buena respuesta en un tratamiento de otitis media, falta todavía por definir cuál es esa respuesta o cuál es esa simbiosis que pueden tener los pacientes que tienen esta coinfección virus-bacteria. La otitis media con confusión o con efusión, pues a pesar de todo, de ser una enfermedad tan antigua, pues tu tratamiento sigue siendo controversial. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo mencionábamos que los antibióticos, si bien es cierto, tenían un beneficio modesto, pues en algunas circunstancias se podrían utilizar, que los antihistamínicos y los descongestivos no tenían ninguna eficacia y que los corticoides, pues los esteroides intranasales no tenían beneficio, pero los corticoides orales cuando se utilizaban, sobre todo combinados con antibióticos, daban un beneficio en el aclaramiento de los derrames del oído medio, aunque sea en una forma transitoria, pero por lo menos nosotros como especialistas teníamos algo de qué echar mano, es decir, teníamos la posibilidad del corticoide oral y de esta manera poder resolver varios de nuestros problemas de otitis media con efusión. Sin embargo, en este año sale la actualización de la guía del 2004 de otitis media con efusión y las principales diferencias con relación a la de 2004 es que se hacen nuevas recomendaciones en contra del uso de esteroides intranasales y también de los orales. Y ya se hacen nuevas recomendaciones en contra de la adenoidectomía como un tratamiento primario para la otitis media con efusión en niños menores de 4 años. Aquí ya se empieza a diferenciar el niño menor de 4 años y el niño mayor de 4 años, si utilizar tubos de ventilación o bien adenoidectomía o la combinación de todos. Y aquí vemos claramente en las nuevas recomendaciones que la observación ya se le da una fuerte recomendación si se conoce por lo menos el inicio de la efusión o bien desde la fecha que se inició el diagnóstico, siempre y cuando no se trate de un niño de riesgo. ¿Quiénes son los niños de riesgo? Pues los niños de riesgo son los que tienen anomalías craneofaciales, los que tienen trastornos del espectro autista, que tienen discapacidades, que tienen ceguera, que tienen además una hipoacusia asociada, compuesta una hipoacusia sensorial. Esto no aplicaría en esos pacientes. Y nuevamente, ahora ya los corticoides, ni siquiera los sistémicos, tienen validez. Entonces, si antes tenemos los corticoides sistémicos, ahora en la nueva guía ya están proscritos. Entonces, prácticamente nos quedamos con la observación y pues que Dios nos bendiga, no hay otra cosa. Ahora, después de ahí pasamos a los tubos de ventilación. Los tubos de ventilación solamente en aquellos pacientes que tienen otitis crónica bilateral de más de 3 meses de evolución con hipoacusia que tienen una fuerte recomendación.
Si ustedes se fijan, los retos son enormes en esta patología, tanto en la fisiopatología como en el diagnóstico y como el tratamiento y las secuelas. Aún todavía no queda claro cuál es el papel que tiene la alergia en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué papel tiene el reflujo? Se habla mucho de reflujo como un causal de otitis recurrente, de otitis con efusión, pero no sabemos todavía cuál es su papel. En el diagnóstico estamos en la época actual con la otoscopía neumática y la impedanzometría, pero seguramente necesitaremos de herramientas que sean baratas, confiables, muy objetivas, que vayan más allá de la otoscopía neumática y sobre todo tengamos una mejor identificación de esos niños de riesgo. Y sobre todo que nosotros identifiquemos cuál es la subpoblación de pacientes pediátricos que se pueden beneficiar con antelación de una observación y cuál es esa subpoblación de pacientes pediátricos que se pudieran beneficiar con una conducta más intervencionista. Y ya sabemos que es intervencionista casi es decir tubo de ventilación, porque el tratamiento médico desafortunadamente no nos ha dado la respuesta. Eso no quiere decir que los tratamientos médicos quizá no puedan funcionar. Lo que sucede es que no hay estudios bien diseñados, bien de carácter prospectivo, en donde realmente nos digan si tienen alguna utilidad o no tienen utilidad estos tratamientos médicos. Entonces estamos en una situación donde no tenemos tratamientos médicos, en donde estamos, la terapéutica, sobre todo antimicrobiana, se enfrenta a elevadas tasas de resistencia, a pobre eficacia, y como alguien dice, pues lo mejor es prevenir la enfermedad. Si nosotros prevenimos la enfermedad, podríamos nosotros resolver gran parte de los problemas de la otitis media. Y entonces, ¿qué mejor medida preventiva dentro de la medicina pediátrica? Pues que la vacunación. Los niños son alfiletero, se les ponen 20 vacunas en todo su cuerpo, entonces pues otra más, vamos a ponerle otra más. Entonces tenemos a las vacunas de neumococo. Antes del 2000, ya se tenía la aplicación de la vacuna de polisacáridos de 23 serotipos, pero que tenía la desventaja de que no era inmunogénica en los niños menores de 2 años. Esta enfermedad es muy prevalente en la población pediátrica, entonces esta vacuna de 23 serotipos no nos servía a nosotros ni para enfermedad invasiva, ni para enfermedad de mucosas como puede ser otitis media. Entonces en el 2000 sale la primera vacuna conjugada de neumococo, que al utilizar el polisacárido de la cápsula de neumococo y conjugarse con una proteína acarreadora, daba la capacidad de ser inmunogénica en niños muy pequeños, como son los niños menores de 2 años. Se diseñó para la enfermedad neumocóxica invasiva y la sorpresa fue que significativamente se abatieron las tasas de mortalidad en todo el mundo de enfermedad neumocóxica invasiva. Como el neumococo también era causal de otitis media, entonces se quiso saber cuál era el impacto que tenía esta vacuna de 7 serotipos en la otitis media. Los resultados no fueron muy alentadores, porque ustedes pueden ver aquí que la prevención de otitis media de cualquier etiología fue solamente del 6%. Si la otitis era causada por un neumococo con un serotipo que estaba incluido en la vacuna, subía al 57%. Pero ¿cuál fue la respuesta de los gérmenes ante esta agresión por la vacuna? Pues que los serotipos no incluidos en la vacuna, que son no vacunales, se incrementaron más de 30%, y gérmenes que no tenían mucho papel, por lo menos tan primario como el neumococo, como es Haemophilus influenza no tipificable, empezaron a incrementarse, igual que Moraxella catarrhalis. Entonces sucedió un fenómeno muy interesante que fue la sustitución de serotipos y el incremento de bacterias que no estaban dando tanto problema. Más adelante, entonces, se pensó que si se utilizaba una vacuna con más serotipos y que además cubriera otro germen, además del neumococo, pues podríamos tener una mayor cobertura. Y es así cuando se desarrolla una vacuna inicialmente de 11 serotipos y después de 10, que se desarrolla en la República Checa y Eslovaquia, y que en el 2006 se publican los resultados. Es el estudio POE, y aquí los resultados fueron muy alentadores, porque ustedes se fijan, la prevención de otitis media por serotipos vacunales y también por neumococo, de episodios por cualquier tipo de estreptococo neumonía, fueron muy similares a los que había tenido Skoll en el estudio de Finlandia. Sin embargo, aquí lo importante fue que los episodios de otitis media por Haemophilus influenza se previnieron 35% y que cualquier episodio de otitis media se prevenía en 33%. ¿Por qué? Porque era una vacuna en donde de esos 10 serotipos, 8 estaban conjugados con proteína D de Haemophilus influenza no tipificable. Y eso daba protección contra Haemophilus influenza
y otros 2 serotipos estaban conjugados con una proteína cargadora que era toxoide tetánico y toxoide difterico, no tóxico, que le confería una protección contra neumococo. Entonces teníamos un panorama muy alentador porque íbamos a tener protección contra neumococo y protección contra hemófilos influenza. Sin embargo, a la luz del tiempo se vio que estos resultados no fueron tan alentadores como nosotros pensábamos. Y aquí podemos ver claramente lo que ha producido las vacunas conjugadas de neumococo. La enfermedad invasiva indudablemente ha caído en un nivel significativo y ha evitado muchas muertes por neumonía, por meningitis en muchos niños y adultos. Disminuyó la posibilidad de enfermedad de resistencia, pero hubo un reemplazamiento, repito, de serotipos y se perdió la inmunidad de rebaño, es decir, el beneficio a los familiares de los niños que estaban vacunados, porque existió un incremento de los serotipos no vacunales. Aquí ustedes pueden ver cómo antes de la vacuna neumococo era el más frecuente, viene la vacuna, el neumococo es menos frecuente, pero se incrementa en muchas regiones de Estados Unidos y de Europa la tasa de hemófilos influenza no tipificable. Aquí en este cuadro es simplemente reforzar lo que yo mencionaba anteriormente, como antes de la vacuna teníamos una tasa de neumococo más alta, viene la vacuna, es una tasa de neumococo más baja, pero el incremento de otros gérmenes como son estreptococo piógenes y sobre todo de hemófilos influenza no tipificados. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad con las vacunas conjugadas de neumococo es que los resultados son muy complicados, los estudios son de diferentes valencias, de estudios con vacuna heptavalente, de 13 serotipos que está actualmente desde el 2010 hacia acá ya en comercializada. La vacuna de 10 serotipos, van ustedes a ver dentro de poco una vacuna de 15 serotipos, ya está en los estudios de campo, entonces en un año o dos seguramente van a tener ustedes una vacuna de 15 serotipos. Pero toda esta diferencia con las proteínas acarreadoras y la proteína en las valencias va a hacer que se traduzcan en modificaciones en la eficacia de la vacuna. Entonces estos resultados son heterogéneos si además le agregamos que son estudios que tienen diferentes controles, variaciones en el seguimiento, diferencias entre el aislamiento del neumococo y los derrames del oído medio, la edad, etcétera. Sin embargo, seguimos siendo optimistas y pensamos que una reducción, aunque sea pequeña, de un 10%, 6%, 8%, 20%, pues va a ser significativa porque va a impactar en muchos de los niños que padecen de esta enfermedad. ¿Cuál es el futuro? Y que ya ahorita se está trabajando en ello. En utilizar células completas o proteínas recombinantes que constituyen una nueva generación y que van a permitir una protección que no tenga que ver con el reemplazamiento de serotipos. Entonces, la carrera no es hacer una vacuna de 20, de 40 serotipos, porque eso nos va a llevar a un círculo vicioso, sino utilizar esas proteínas recombinantes que no permitan la sustitución de serotipos. Y así, por ejemplo, en el caso de hemófilos influenza no tipificable, estas son las proteínas acarreadoras que se están utilizando ahorita para la implementación de vacunas nuevas, que probablemente las veamos en pocos años, y no solamente en hemófilos influenza no tipificables, sino también en neumococo. Estas son las nuevas proteínas acarreadoras o antigénicas que se están ensayando para la fabricación de nuevas vacunas. Muchas gracias. Bueno, pues algo similar sucede, ya lo comentaba el doctor Carlos de la Torre, con la otitis media con efusiones, algo muy similar a lo que sucede con la rinosinusitis crónica. Hay muchas brechas en el conocimiento, tanto en la fisiopatología, en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a hablar sobre la rinosinusitis aguda. En la rinosinusitis aguda las cosas están más claras. Sabemos que en la fisiopatología de la misma principalmente hay un problema infeccioso, ya sea de origen viral o de origen bacteriano. Vamos a enfocarnos en las recomendaciones que hacen las guías de práctica clínica basadas en evidencia publicadas por la Academia Americana de Pediatría para poder dar recomendaciones pues basados en los mejores estudios científicos que haya disponibles. Básicamente, estas recomendaciones, hablando de la rinosinusitis aguda, la mayoría de ellas tienen una alta calidad de información científica. Hay una gran cantidad de estudios clínicos controlados
y un buen tanto de ellas también están basadas en estudios de cohortes observacionales, sobre todo hablando de los factores de riesgo y la fisiopatología. De las recomendaciones que se hacen hablando del diagnóstico, los médicos deben de pensar en una rinosinusitis aguda cuando los síntomas son persistentes y han tenido una duración mayor de 10 días, cuando los síntomas empeoran después de un resfriado común y cuando hay síntomas concomitantes como son la fiebre y la rinorrea purulenta. Solamente en esos casos debemos de empezar a pensar en una rinosinusitis aguda bacteriana. La mayoría de los casos, como sabemos, son procesos virales y también se ha demostrado en estudios en donde se llevan a cabo estudios de tomografía computarizada que la mayoría de los pacientes que tienen un resfriado, si nosotros les hacemos una tomografía, van a tener cambios en la tomografía. Pero eso no significa que estemos hablando de una rinosinusitis aguda bacteriana, sino estamos hablando del proceso fisiológico, fisiopatológico de un resfriado que tiene de manera concomitante un proceso también de inflamación en los senos paranasales. Por lo tanto, y es algo que nosotros ya sabemos desde hace mucho tiempo, no se deben de realizar ningún estudio de imagen en este tipo de pacientes. Solamente se recomienda la realización de tomografías computarizadas cuando pueda haber una sospecha clínica de una complicación. Las radiografías simples, obviamente, ya lo sabemos, no se recomiendan. Una vez que nosotros ya pensamos en que este paciente tiene una rinosinusitis aguda bacteriana, la recomendación actual es, una vez que ya pensamos en llevar a cabo el inicio con una terapia antimicrobiana, estamos pensando, como comentaba el doctor Carlos de la Torre, los principales agentes bacterianos que también son involucrados en la rinosinusitis aguda, pues son básicamente los mismos de la otitis media aguda, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella cataralis, con estos cambios que nos describía muy bien el doctor Carlos, principalmente desde la introducción de las vacunas conjugadas y de las vacunas múltiples de neumococo, en este cambio en la prevalencia de los distintos patógenos. Si el cuadro clínico empeora a las 72 horas, es necesario considerar el cambio de antibiótico-terapia. Nosotros podemos considerar como primera línea de elección el uso de amoxicilina. Tenemos que considerar por los porcentajes en la emergencia de resistencia bacteriana. Cada vez son más altos y desafortunadamente no tenemos la información actualizada en nuestro lugar de práctica como para poder tomar en cuenta esos resultados y poder definir nuestro tratamiento. Si nosotros hablamos de las recomendaciones en este nivel, normalmente recomendamos el uso de amoxicilina, ya sea con o sin ácido clavulánico. Si hay un empeoramiento, podemos utilizar principalmente cefalosporinas o alguna opción también de macrólidos e incluso quinolonas de nueva generación para el caso de que no haya una adecuada respuesta al tratamiento. Entonces, si nosotros consideramos la rinosinusitis aguda, ahí no hay mucho que pensar, hay guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas de la literatura basadas en estudios clínicos controlados y creo que la mayoría de las preguntas están resueltas en este caso. Hablando de la rinosinusitis crónica, la cosa cambia drásticamente. Principalmente, no sabemos cuál es la fisiopatología exacta de la enfermedad. Hay una gran cantidad de factores que se han visto involucrados, pero ninguno de ellos ha demostrado ser y tener una relación causal, como debe de hacerse científicamente, en cuanto a al desarrollo de una rinosinusitis crónica. La mayoría de los autores coinciden en que el complejo osteometal, las estructuras del receso etmoidosfenoidal e incluso la trompa de Eustaquio pueden jugar un papel principal en el desarrollo de la rinosinusitis crónica. Si nosotros hacemos una revisión de los factores genéticos que se han visto involucrados o asociados a la mayor prevalencia de rinosinusitis crónica, vamos a encontrar una gran cantidad de genes o de polimorfismos genéticos que nos pueden explicar una mayor prevalencia de esto. Sin embargo, ninguno de estos ha demostrado realmente ser parte del proceso fisiopatológico de la enfermedad.
Los factores inmunológicos también han sido de los que más ampliamente se han estudiado en esto. Nosotros sabemos que el tejido asociado a las mucosas, que se encuentra íntimamente vinculado a la mucosa respiratoria, juega un papel muy importante, así como algunos procesos en donde nosotros vemos que hay en muchos casos una mayor prevalencia de la enfermedad, principalmente hablando de la alergia, en donde hay un desequilibrio en el perfil de los linfocitos auxiliares, que son los que orquestan la respuesta inmunológica y que se cargan hacia el perfil TH2 en lugar de cargarse hacia el perfil TH1, que es el perfil que nos ayuda a defendernos contra virus y bacterias en una respuesta inmunológica innata. Si nosotros vemos toda la fisiopatología de la rinosinusitis crónica, ha estado muy vinculada con la aparición de alergia en los pacientes y vemos también una mayor prevalencia en ello, que también, como en el caso de la otitis media con efusión, tampoco es una relación causal que ya esté demostrada. Algunos estudios demuestran que hay asociación, algunos otros estudios han reportado que no existe la asociación. Entonces, es de esas brechas del conocimiento que tenemos en esta enfermedad. Si nosotros vemos qué sucede en la respuesta inflamatoria alérgica, vemos muchos componentes muy similares en la rinosinusitis crónica. La función inmunológica de la mucosa, principalmente con la liberación de una gran cantidad de mediadores inflamatorios, principalmente la histamina, pero que también se pueden encontrar algunos otros agentes como el factor de necrosis tumoral, los interferones, el factor activador de plaquetas, que es un mediador inflamatorio muy importante, y entonces vemos una gran cantidad de mediadores jugando un papel importante y que en muchos de estos padecimientos también cuentan de manera primordial. Como comentábamos, dentro de la fisiopatología no sabemos realmente el lugar que ocupan enfermedades como la alergia, que si revisamos algunos de los estudios publicados, podemos encontrar algunas cifras de asociación, como es el OR, el odds ratio, la razón de Momius, en donde dice que un paciente con rinitis alérgica tiene 2 veces más riesgo de padecer rinosinusitis crónica. Sin embargo, otros estudios no han encontrado la misma asociación y es otro de los papeles que están ahí en investigación. Si nosotros nos fijamos en las recomendaciones internacionales, cuando tenemos un paciente donde ya está demostrado que tiene alergia concomitante y que ha desarrollado la rinosinusitis, lo que se recomienda es que sean un potente bloqueador del receptor H1, pero que no solamente bloquee el receptor H1, sino que pueda bloquear algún otro tipo de receptores, como el factor activador de plaquetas, como algunos otros mediadores que muchas veces están bloqueados a través de la histamina, y en estos casos tenga un efecto antialérgico y antiinflamatorio agregado. Muchos de los antihistamínicos que hay actualmente han demostrado tener cierto grado de mecanismo de acción antiinflamatorio, como es rupatadina, fexofenadina, desloratadina, entre otros. Cuando nosotros hablamos de todas estas asociaciones con padecimientos concomitantes, no hay evidencia científica que realmente haya demostrado que haya un efecto causal. En algunos de esos estudios ni siquiera se han podido demostrar una asociación entre ellos y la rinosinusitis crónica en niños. Cuando hablamos del tratamiento, pues estamos exactamente en el mismo nivel. Tenemos una gran cantidad de estudios, pero cuando lo revisamos, la mayoría de ellos son estudios de casos, reportes de casos, o algunos estudios de cohortes que no nos dan la confianza necesaria para poder saber si realmente el tratamiento es o no es eficaz, es o no es seguro para el tratamiento de estas enfermedades. Si nosotros nos enfocamos al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que hoy por hoy la mayoría de los autores recomiendan, en los casos en donde se demuestra una adenoiditis crónica, una hipertrofia de adenoides concomitante a la rinosinusitis crónica, primero llevar a cabo una cirugía de adenoidectomía, y en la mayoría de las series de casos que se han publicado, nosotros si vemos, tenemos un nivel 2B de evidencia, no hay estudios clínicos, un solo estudio clínico controlado no hay publicado a nivel mundial, pero en los casos que hay publicados se ha visto una mejoría de los síntomas y por eso todavía se considera en este momento la primera línea de tratamiento quirúrgico.
como comentaba el doctor Diego Preciado. Efectivamente, y nosotros vemos lo mismo, y seguramente el doctor Carlos en el Hospital Infantil ven lo mismo. No operamos muchos pacientes, a pesar de ser hospitales de concentración, no operamos muchos pacientes de cirugía endoscópica por causas infecciosas. La mayoría de las cirugías endoscópicas que hacemos es por temas neoplásicos o congénitos. Entonces es raro que operemos a los pacientes, la mayoría de ellos responden con el tratamiento médico, afortunadamente, o incluso quitando el tejido adenoideo. Pero cuando el paciente no mejora, cuando el paciente persiste con la sintomatología a pesar de haber removido el tejido linfoideo y del tratamiento médico máximo, la cirugía endoscópica sigue siendo una buena opción. Nuevamente, no hay estudios controlados, la evidencia es de muy baja calidad, series de casos únicamente, y hay metaanálisis, como vamos a ver. Esta tabla me la facilitó el doctor de la Torre, en donde vamos a ver que hasta arriba se encuentran los metaanálisis, y aunque son revisiones sistemáticas de la literatura que contienen metaanálisis, tienen un gran defecto. Todos los estudios clínicos que están incluidos ahí son series de casos, como habíamos dicho, y estudios de cortes. Entonces no importa que sea una revisión sistemática, si los estudios son de baja calidad, sigue siendo una baja calidad la información científica. Y entonces, pues son básicamente, tenemos que creerle a los autores su experiencia para poder tomar decisiones. Entonces, tenemos ahí una gran brecha en el conocimiento. Algunas de las situaciones que tenemos que pensar es que la cirugía endoscópica no es traspolable de la evidencia y de la experiencia que tenemos en los adultos. El área sinonasal, como comentábamos, es un área muy importante en el desarrollo craneofacial. Algunos estudios, series de casos sobre todo, han desechado un poquito la preocupación en cuanto a que se afecte después de una cirugía endoscópica el desarrollo craneofacial. Nuevamente son estudios observacionales. Y obviamente tenemos que pensar que en los desenlaces de la cirugía endoscópica no nada más importa la cirugía, sino también importa el cuidado, y eso lo sabemos todos. Tenemos que debridar al paciente, tenemos que vigilar al paciente, tenemos que mantener ese meato medio permeable, y en los niños es bien difícil hacerlo. Entonces es un reto además que nos vamos a encontrar. Y bueno, como conclusiones, lo mismo que con la otitis media con efusión. Desconocemos en gran medida la fisiopatología de la enfermedad, desconocemos realmente el impacto que tiene cada uno de los factores de riesgo en el agravamiento o en la prevalencia de la misma, y necesitamos estudios de alta calidad en los cuales podamos confiar en sus conclusiones para hacer una mejor toma de evidencia científica. Muchas gracias. Claro, ningún comentario, ninguna pregunta. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes. Un aplauso.